relacionada con el desarrollo de este país, con el desarrollo de Euskadi y, por ende, con su cohesión social. A lo largo de los últimos años, la alta velocidad europea ha sido objeto de debate, lo conocen ustedes sin ninguna duda, y se despertaron algunos, permítanme la expresión, algunos fantasmas acerca de la idoneidad de esta infraestructura en los tramos que nos ocupan, en este corredor atlántico especialmente. Si bien también se han alzado algunas voces muy reconocidas y legitimadas, creo que la intervención de la propia Comisaria Europea de Transportes, que ha confirmado sin tapujos la priorización por parte de Bruselas de este corredor ferroviario atlántico y, por ende, la idoneidad y prioridad de la alta velocidad en Europa, permite despejar las dudas que se habían suscitado en estos meses. Dicho esto, y confiando en que esta mañana esté siendo provechosa para todos ustedes, me gustaría aprovechar esta ocasión para compartir con ustedes tres ideas principales. En primer lugar, que el corredor atlántico, que este eje atlántico, todavía tiene mucha tarea por realizar. La reunión de hoy, de alguna forma, deja entrever todas esas actuaciones que aún quedan por poner en marcha para que una red ferroviaria prioritaria en Europa sea una realidad. Vemos que todavía una frontera interna dentro de Europa, una frontera entre dos países, requiere una planificación, requiere una coordinación, un análisis conjunto y un desarrollo de amplio espectro que nos permita llegar a esa interoperabilidad europea especialmente necesaria en esta ubicación en la que nos encontramos entre Irún y Hendaya. La Comisión Europea es bien consciente de esta situación y el Gobierno vasco se quiere sumar a ese análisis y quiere participar, tal como lo está haciendo ya, en que esa interoperabilidad transfronteriza sea una realidad, que se reduzca a ese cuello de botella en el que nos encontramos en estos momentos en la muga entre Irún y Hendaya. En segundo lugar, estamos ante un corredor prioritario, lo decía previamente, y así ha sido considerado por parte de los Estados español y francés. Y se constata al mismo tiempo que aún nos queda tarea por hacer, más allá de ese cuello de botella Irún-Hendaya, para que la culminación definitiva de este eje sea una realidad. Además de que la Y vasca tiene que ser finalizada, el tramo entre Burdeos y Hendaya también tiene que tener una definición y una puesta en marcha a la mayor brevedad. Es decir, este corredor prioritario tiene todavía actuaciones para que pueda ser una realidad. Tiene actuaciones pendientes para que pueda ser una realidad, además. Y es un mensaje que queremos destacar y que queremos trasladar a ambos Estados, que siendo una prioridad este eje, que lo sea realmente para cada uno de los Estados y que esa priorización se traslade hacia las actuaciones que se van a llevar a cabo en cada uno de los ámbitos, de manera que los recursos destinados a infraestructuras ferroviarias de alta velocidad prioricen esta actuación sobre otras que serán igual de relevantes internamente para cada uno de los países, pero que no lo son de la misma manera para el conjunto de la Unión Europea. Euskadi cuenta además con una ingeniería financiera, un sistema de autogobierno que nos permite asumir, gracias al Estatuto de Autonomía, al concierto económico y a la ley quinquenal del cupo, la actuación y la puesta en marcha de algunas obras de lo que es la Y vasca. Ello nos ha permitido, a través de un acuerdo con el Estado, dar prioridad, dar velocidad al funcionamiento de esas obras en el tramo guipuzcoano, en este caso. Somos la única región europea que participa en el diseño y construcción de forma directa, de acuerdo con el Estado miembro al cual se le ha asignado la ejecución de esa obra. En concreto, de los 17 tramos
que están asignados, que están conveniados con el Gobierno vasco, 12 de ellos están finalizados. Y en los que restan estamos en un avance de entre un 70 y 80% de ejecución. Por tanto, nuestro objetivo es claro, y es que para el 2023 esta infraestructura sea una realidad y la podamos utilizar. Hemos resuelto, además, los accesos a las capitales vascas. Estamos en redacción de lo que es el proyecto constructivo en la estación en Donostia-San Sebastián y en Bilbao y Vitoria tenemos con el Ministerio de Fomento un compromiso para la aprobación provisional de los estudios informativos de la entrada en ambas capitales para marzo de 2019. Y el tercero de los mensajes es que queremos, además, asumir responsabilidades en la explotación de lo que es esta infraestructura. Es decir, más allá de la responsabilidad en la ejecución de obras, queremos asumir responsabilidad en el funcionamiento, en la explotación de esa red. Queremos ser un actor relevante, queremos aportar y, por tanto, además de esa construcción de infraestructura, de que además hemos acordado poder ejecutar de la misma manera a través de un convenio con el Ministerio de Fomento la ejecución de la variante sur ferroviaria, que es un elemento adicional a esta Y vasca para el acceso al puerto de Bilbao, queremos asumir responsabilidades en servicios que se vayan a ofrecer sobre esta infraestructura. Y para ello estamos trabajando, y estamos trabajando de la siguiente manera. Y es que nuestro operador Euskotren, aquí presente, como decía, ha obtenido ya la licencia ferroviaria y los certificados de seguridad correspondientes para poder ser operador de servicios de viajeros sobre esa infraestructura. Participamos, además, en la manifestación de interés para operar la autopista ferroviaria desde el norte de Francia hasta Vitoria-Gasteiz. Euskotren participa en el consorcio junto con la empresa CAF y Railsider. Sin obviar posibles tráficos de cercanías dentro de la comunidad autónoma vasca, queremos también poder ofrecer servicios entre la comunidad autónoma y Bayona, por ejemplo, que puede ser desde Donostia, la más cercana a la frontera, y Bayona, o quizá también servicios regionales hasta Burdeos. Resumiendo, el Gobierno vasco y Euskadi queremos ser un actor principal, un actor que se tenga en cuenta y que sea un actor prioritario dentro de la puesta en marcha de este corredor. Tenemos capacidad técnica, tenemos capacidad, además, política y queremos ejecutar ambas. La capacidad técnica a través de nuestras sociedades Euskaltrenbide Sarea como gestor de las infraestructuras y Euskotren como proveedor de servicios y esa capacidad política que nos dan nuestro autogobierno para aportar en la mejor manera posible a que esta infraestructura sea una realidad, como decía, en el año 2023. Ese es nuestro objetivo y el motivo de nuestra presencia hoy aquí. Y sin más, quería agradecerles el trabajo que están realizando y animarles a todos a que entre todos seamos capaces de darle el impulso definitivo a esta infraestructura para que ese 2023 sea efectivo. Mila esker, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y por todo el trabajo que realizan. Nos travaux avec cette fois-ci une expression, voilà, la partie principale, ça sont les organisatrices que prestataires sur les années, donc là on est bien dans l'horizon 2023, vos expressions de besoin, une réponse à mettre en œuvre dans le cadre des concertations entre États alignés par Jean-Baptiste. Je vous propose donc une petite heure de 20 quarts d'heure pour vous restaurer. Labur pixka bat gaztelaniaz aipatu dudana.
eta nolabait gaur garrantzitsua da ardatz atlantikoaren inguruko proiektu hau hemen gauzatzen aritzea edo lantzen aritzea. Zergatikan, izan direlako hilabete hauetan zalantza batzuk eta hainbat pertsonen aldetikan zalantzan jartzen zen azpiegitura hau, gero eta ahots gehiagoa atera da alde, eta komisaria berak aipatu zuen ardatz atlantikoa izugarrizko garrantzizkoa dela, nolabait lehentasunezkoa dela eta aurrera egin behar dela. Beraz, nik uste alde horretatik erabat despejatuta gelditzen diala zalantza horiek, eta 3 mezu nagusi aipatu nahi nituen. Lehendabizikoa izan da lehentasunezkoa den ezkero, bi estatuak, bai Frantziak eta bai Estatu Espainiarrak garrantzi hori eman diezaiotela, eta zentzu horretan lehentasuna eman diezaiotela Y-ari bukatzea, nolabait lotura hori egitea Estatu Espainiarrean, eta Frantzian Hendaia eta Bordelen artean baita ere lehentasuna ematea. Beste proiektuak egon daitezke estatu bakoitzean, baina lehentasuna ardatzari ematea Europak esaten duen bezala. Bigarrena, nolabait Euskadi bezala gure kontzertu ekonomikoari esker eta dugun autogobernuari esker, erregio bakarra gera Europan, inplikatuta dagoena horrelako azpiegitura bat martxan jartzen eta lantzen. Zentzu horretan garrantzitsua izan da, eta Gipuzkoan batez ere nolabait 17 proiektu ditugu, 17 tramo ditugu martxan jartzeko, 12 bukatuta, beste 5 80-80 bukatuta daude, beraz abiaduran goaz, eta horrek baimentzen du gainea 2023ko data hori jarri ahal izana. Kapitalei dagokionez, Donostian proiektu konstruktiboan gaude, eta Gasteiz eta Bilbon, nolabait badaugu konpromisoa, sustapen ministeritzatikan, azterketa informatiboa 2019ko martxoan egongo dela, beraz ere hor abiadura sartzen da, eta poliki-poliki nik uste gauza guzti horiek gauzatzen joan behar dutela, eta administrazio bakoitzak bere lanak egin behar dituela. Eta azkenikan aipatzen genuen bakarrikan ez azpiegitura gauzatzen, baizik eta zerbitzuak ematen hor ere inplikatzen ari gerala. Euskotren bezala baimen guztiak jasotzen ari gea, segurtasun aldetikan, operadoraren aldetikan, eta nahi duguna da inplikatu eta operadore izan azpiegitura horren gainean. Zerbitzu erregionaletan, bai erkidego autonomo osoan, baina baita ere mugaz haratago eta Baionarekin lotura izatea eta zergatikan ez Bordeleraino ere. Beraz, azpiegitura egin bai, baina baita ere inplikazioa haratago joan nahi dugu eta bertan aurrera egin nahi dugu. Eta benetan eskatzen diedana da, oraindik lan asko ditugula egiteko, hor badaukagula Irun inguruan, Irun Hendaia inguruan, gaztelanian esaten un cuello de botella, nolabait hor badago estutasun bat, eta hor aurrera egin behar dugu, eta bi estatuen artean lortu behar dana da gauza guzti horiek konpondu eta azpiegitura hau benetan bihurtzea 2023an. Oztopoak aipatu dituzu, aipatutako horietaz gain beste oztopo batzuk ere badaude? Oztopoak aipatu nahi nituen batez ere abiaduran eta zenbateko abiadura hartuko duten estatu bakoitzak gelditzen dian obrak egiteko. Adibidez, Astigarragatikan Lezora bitarte egin behar dugu variante bat merkantziak eramateko, Donostia erdigunetikan ez joateko. Hori pixko bat atzeratuta dago. Hendaian bertan iriste bagea beste alde batetikan, Bordel eta Hendaia bitartean ez bada azpiegitura edo berri egiten edo berritzen dagoena, trafiko gehiegi eta gaina ez baldintza egokienetan. Beraz, hor topatu gaitezke badagoela oztopo bat mugan bertan. Beraz, gainditu behar ditugu oztopo guzti horiek ahalik eta azkarren, azpiegitura egin egoteko eta gaina baldintzarik onenean gure lehiakortasunari erantzuan ahal izateko. Esos escollos que se han planteado y que han retrasado un poco Escollos existen desde el punto de vista, lo decía el propio informe del Tribunal de Cuentas Europeo y la propia comisaria, cuando cada uno de los estados, en lugar de priorizar la ejecución de la obra del eje atlántico, en este caso del corredor atlántico, se ha dedicado a priorizar infraestructuras internas de cada país, que serán importantes, pero en primer lugar hay que poner en marcha, en funcionamiento, lo que es el corredor atlántico. Por ejemplo, ¿qué dificultades tenemos en este momento? Pues lo que es la variante ferroviaria entre
Astigarraga y Lezo está todavía en un estado muy incipiente. Por tanto, eso significa que a día de hoy todas las mercancías pasan por el centro de Donostia-San Sebastián. ¿Significa que no lo puedan hacer? No, se puede ejecutar, pero estaría muchísimo mejor y sería mucho más eficiente si tuviéramos una variante de mercancías que mejoraría la vida de los donostiarras, porque no tendrían las mercancías por el centro de la ciudad y al mismo tiempo generaría mayor capacidad también en ese ámbito. Si nos vamos al otro extremo, al otro lado de la Muga, bueno, pues tenemos que entre Burdeos y Hendaya no existe un proyecto de renovación o de nueva infraestructura que no sabemos en qué momento se va a ejecutar. Si no se ejecuta, evidentemente el tren puede pasar la Muga, pero se encuentra en un ámbito entre Burdeos y Hendaya con una infraestructura un poco envejecida y que puede suponer una restricción para todo el tráfico que vaya a producirse. ¿Significa que no va a poder circular? No, va a poder circular, pero no en buenas condiciones. A eso me refería con las dificultades. Si somos capaces de dar solución a esos problemas y a algunos otros que existen en toda la red, haremos que en 2023 la infraestructura no solo sea una realidad, sino que sea una realidad en las mejores condiciones posibles. Da por hecho que esos fantasmas que se habían despertado, por hecho que ese tema está resuelto con lo que ha dicho la Comisión Europea, de transportes no puede volver a gestarse. Bueno, los fantasmas son unos elementos que aparecen y desaparecen, pero creo que la comisaria de Transportes, que es la máxima responsable de transportes en la Unión Europea, ha citado expresamente este corredor como un corredor prioritario que hay que finalizar. A partir de ahí, yo creo que nos toca, junto con todas las personas que están presentes aquí hoy en esta sala, dar prioridad a esa conexión, a que no exista ese cuello de botella en frontera, que podamos realmente poner en funcionamiento esta red y que sea una realidad en el plazo más breve posible. Si el apoyo de la comisaria es el que es, y yo creo que lo ha dejado meridianamente claro, no podemos entre nosotros poner dificultades a algo que desde la Unión Europea se está viendo como prioritario. Lo que tenemos que hacer es facilitar el que sea una realidad. Había una previsión inicial de que el tren llegara desde Francia hasta San Sebastián en 2019, pero la parálisis en las obras de Gaintxurizketa, el tercer hilo, lo están retrasando. Si tiene alguna novedad al respecto, si esa fecha para cuándo puede entrar ese tren de alta velocidad hasta San Sebastián. Bueno, los datos yo creo más concretos los tiene Adif. Sabe que existió un problema con la empresa adjudicataria que entró en concurso de acreedores, hubo que volver a licitar el tramo, entiendo que irá a la velocidad máxima una vez adjudicado ese tramo, pero los datos concretos los tendrá Adif. Eskerrik asko.